Dios le bendiga y a su nombre y a su gloria. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Estamos hablando sobre la batalla interna, amén. Y esta batalla interna es una de las que puede tomar asiento, de las que más difícil se ponen. ¿Por qué? Porque es como cuando Pablo dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, amén. Cada uno, amén, tiene que tratar de lidiar con esa batalla. Lastimosamente, nadie va a poder librar tu batalla, amén. Te pueden apoyar en oración, en ayuno, en vigilia, pero no van a poder pelear tu batalla directamente. Esto indica de que cada uno tiene que hacer sus labores, amén. Y algo que mientras estaba aquí en la iglesia y todo lo demás sonaba en mi cabeza era este versículo. El libro de Hechos, fue ahí sentado, no tiene que pararse. El libro de Hechos 17:6. Aquí se habla de Pablo y Silas, amén. Y el alboroto en Tesalónica. Ese era cuando él estaba en Tesalónica. Estaba estableciendo lo que es la iglesia del Señor en ese lugar. Y dice, vamos a leerlo, vamos a hacer la lectura desde el 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, o sea que fueron bastantes. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, o Jason, como usted le quiera decir, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero teniendo fianza, Jasón y de los demás los soltaron. ¿Qué es lo que te quiero resaltar aquí? Dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Y como es una batalla interna, el enemigo internamente trata de dividirte. Amén. Eso es lo que hemos estado viniendo hablando desde el año pasado. Hablando de esa batalla interna, como Pablo dice que él golpea su cuerpo. Amén. Cuando él dice golpeo mi cuerpo, él no se está refiriendo a este cuerpo golpeándose, haciéndose daño. No, se está refiriendo a la carne. Se está refiriendo a esos deseos, anhelos, amén, opiniones, esa voluntad humana. Él la está golpeando al punto de volverle esclavo. Ahora, dentro de nosotros hay emociones, hay sentimientos y todo esto. Y nada de esto que yo te estoy mencionando es malo tenerlo. No es malo desear algo, no es malo anhelar algo, no es malo desear algo. No es malo tener emociones, llorar, reír, brincar, saltar. No es nada de malo. ¿Y a su nombre? Yo no te vengo a decir que eso es malo, pues eso lo creó Dios. Si no hay deseo, entonces ¿cómo vamos a desear estar en su presencia? Si no hay anhelo, ¿cómo voy a anhelar querer estar donde Él está?
Si no hay emociones, ¿cómo voy a llorar ante su presencia? Si no hay alegría, ¿cómo me voy a sentir feliz de algo que Él hace por mí? Amén. Me explico, ¿verdad? No es malo. Lo malo está en que cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado y la muerte, y de allí viene, no es que se hizo otro plan, sino que siguió el curso y Jesús aparece más adelante. Durante todos esos años Dios comienza a hacer proezas, maravillas, cosas extraordinarias, mostrando su poder, y eso fue una antesala para presentar lo que se iba a hacer. Es como, vamos a poner este ejemplo, es como el boxeo. La pelea principal es al final. Ponen algunas que te llamen la atención, ¿sí o no? Que te vayan preparando y te vayan metiendo para cuando viene la pelea estelar, tú estés ya emocionado, listo para ver el boxeo, ¿sí o no? Bueno, es algo parecido, es algo figurativo que le tomo. Dios prepara todo para luego mostrar y dice, ahora sí, aquí está mi hijo, ahí está la cruz, ahí están ustedes. Y hay como quien dice, la historia va continuando y allí se pone emocionante cuando llega el Señor. Allí, Dios mueve todo. Mira, Dios podía haber regenerado a Adán al instante. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Así mismo como pudo haber hecho todo al instante, pero no lo hizo. Así como pudo haber dicho, polvo, agua, júntense y formen al hombre, se hubiese hecho, ¿verdad? Pero en cada cosa Él tomó su tiempo y tiene su porqué. Porque Él necesita que el ser humano vea de qué Él es capaz. Él muestra a sus enemigos su poderío, sacando a Israel de Egipto, cruzando el mar y llevándolo al desierto a celebrar fiesta. Y le dice, estos que ves atrás de ti no lo volverás a ver nunca, jamás. Y avanzaron. Estos que vieron el poder de Dios, los que se opusieron a Israel, cayeron bajo su espada. No hubo un pueblo que se opusiera a Israel y quedara en pie. Todos cayeron bajo la espada de Israel. La única manera que ellos estuvieran en pie es que Israel fuera desobediente. De otra manera, no había manera. Entonces Dios va mostrando su poder al pueblo, diciéndole, yo soy tu Dios, yo soy tu protector, y mira cuán poderoso soy. Abrí el mar, te di maná del cielo, te di codornices cuando no podía aparecer en ningún lado. No había manera, y a su nombre. Y aparecieron las codornices. No había agua y de la roca salió agua. Dios está mostrando su poder. Me doy a explicar, ¿verdad? Dios va preparando todo. Lo mete al pueblo bajo la dirección de Josué a la tierra prometida. Y Josué, lo primero que ve es un milagro. Abre Jordán y cruzan. Se encuentran contra una gran dificultad. Pero como ya ellos venían experimentando el poder de Dios, Josué sabía que él era poderoso y grande y fue a su presencia. Dios le dio instrucciones de qué es lo que tenía que hacer y las siguió al pie de la letra él y todo el pueblo. Y es algo importante esto. ¿Por qué te doy todo esto? Porque es necesario que nosotros comprendamos que Dios eligió a Josué y el pueblo se sujetó a la decisión de Dios siguiendo a Josué. Dio instrucción, Josué la pasó al pueblo, el pueblo la siguió y los muros cayeron. ¿Está viendo la secuencia? Si no sigo la instrucción, mis problemas no van a caer. El gigante que me está aterrorizando se va a mantener. Y a su nombre.
entra, posee Jericó, pero no se queda ahí, no habita Jericó. ¿Tú sabes por qué? De ahí nace lo que es la primicia, ¿verdad? El primer pueblo es de Dios. Vuelva a los ceniza, reduce los escombros y a ceniza, y todos se fueron de allí. Hubo alguien que no hizo caso y sufrió la consecuencia de sus actos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que cuando Josué quiso ir contra el enemigo, perdieron. Y él dijo 2 veces, y él dijo, ¿qué está pasando aquí? Y el Dios Todopoderoso le dijo, hay anatema. Ya yo de antemano le avisé que la iglesia entra en un ciclo de ataque. No es algo que quiero atormentar, ni quiero decirle para que ustedes, no, tenemos que orar en todo tiempo. Pero hay una realidad que no podemos evadir, ¿verdad? ¿Cómo inició el año? Desde que parte mi papá, le presto atención a cómo inicia mi año. Y estos 3 últimos años no han iniciado bien. No han iniciado bien. ¿Y eso por qué? ¿Verdad? Si escudriñan las profecías, hay conexiones en eso. ¿A qué venimos? A la casa de Dios. Prepárate que hay una batalla. Amén. Y sigue Dios haciendo milagro y proeza. Saca el anatema y vas a vencer. Josué saca el anatema y cuando va contra el pueblo comienza a vencer. Y desde allí en adelante Josué se convierte en un rey imparable. No hubo pueblo, ejército, ciudad que pudiera hacerle frente a Josué. No pudieron detenerlo. Ninguno de los reyes pudo hacerle frente a Josué. Mientras Josué estaba vivo, y Josué estamos hablando que tenía 40 años aproximadamente, lo mínimo que tenía cuando ocupó el lugar de Moisés. Lo mínimo que tenía era 40. Lo mínimo. Porque cuando ya él entra, él era contemporáneo con Caleb, ¿verdad? Y ya Caleb le había dicho, esa es mi tierra, voy para allá. Ya era de 80 años, ¿verdad? O sea que eso fue la edad aproximada, 40, entre 45 y 50 años cuando Josué toma el control de Israel. Y Dios comienza a mostrarle su poder. Uno de ellos fue cuando se le aparece un ser y Josué le dice, eres de lo nuestro. Y él le dice, yo vengo de parte del ejército de Dios, soy el príncipe de ellos. Yo vengo de parte de Dios, vengo a pelear junto a ti la batalla. Ojo con esto, hay veces que Dios va a pelear tus batallas y hay otras que va a pelear junto a ti. Me doy a explicar. Hay veces que tú no vas a tener que hacer nada y hay otras que tú vas a tener que doblar rodilla. Hacer tu parte. Estamos acostumbrados a decir, Dios pelea mis batallas, pero eso tiene su momento, no es todos los momentos. Y sigue la historia avanzando y también sucede que Josué experimenta algo. Se está poniendo el sol, ya está saliendo, disculpe, el sol, y él necesitaba acabar con su ejército, ¿sí o no? ¿Y qué hace Josué? Sol detente, luna detente. Aunque hoy en día sabemos que fue la tierra que se detuvo, Dios lo entendió y detuvo la tierra. ¿Usted está viendo eso? Cuando terminó de exterminar a sus enemigos, entonces la tierra comenzó a girar. En otra ocasión, Josué experimenta que desde el cielo comienzan a caer granizo de fuego. Y más, en ese mismo periodo, y más fueron los que murieron por los granizos que caían del cielo que por las espadas de Josué.
Usted está viendo todo lo que está experimentando Josué. Josué fallece, pero antes de fallecer, él dice algo. Y él dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque ya el pueblo se estaba desviando a dioses paganos. Y él dice, mientras yo esté vivo, yo me voy a asegurar que mi casa sirva a Jehová. Es un compromiso, no es una palabra profética. Tú puedes decir, la palabra de Dios dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si tú no sirves a Jehová, tu casa no va a servir a Jehová. No es una palabra profética que Dios va a respaldar. Es una palabra de compromiso con Jehová delante de los hombres. Jehová, delante de ti, delante de ellos, mi casa va a servir a Jehová. Y para eso yo tengo que forzar a mi familia a que sirva a Jehová. Josué parte y el pueblo se descontrola. Y comienzan a aparecer los jueces. Y entre eso aparece una mujer. Como diciendo, como quien Dios diciendo, yo no me he olvidado de las mujeres, ¿verdad? Débora aparece. Y por la mano de Jael, la victoria es para Israel. Y a su nombre. Tremendo, ¿verdad? Dios se glorifica. Están acostumbrados a que siempre la guerra se ganaba por la mano de un hombre. Hasta que apareció Débora y cambiaron las cosas. De ahí continúa el ciclo. Gedeón, Sansón y todos ellos comenzaron a aparecer. Y Dios hacía proeza. Podemos hablar de Gedeón. De cómo con unos cuantos venció. En esa ocasión, Dios peleó la batalla de Gedeón. Amén. En el caso de Sansón, no. Sansón tuvo que ir a la guerra. Y a su nombre. Pero todos ellos vieron la mano de Dios. Luego aparece Samuel, el último juez. Iglesia, el último juez. Firme delante de Dios fue Samuel. Porque los dos hijos fueron jueces, pero eran corruptos. Usted lea la Biblia, aceptaban soborno y todo lo demás. Pero el último juez fiel delante de Dios fue Samuel. Y el pueblo pidió rey. Y Dios le dio rey. Y a su nombre. Después de Saúl, Dios muestra su poder a través de Saúl. Saúl es desobediente. Y lo que nadie esperaba, Dios desecha a Saúl. ¿Cómo puede Dios desechar a alguien? Pues sí lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso. No, en la primera que hizo lo desechó. No, en la segunda lo terminó de desechar. Aparece David, alguien conforme al corazón de Dios, alguien diferente. ¿Por qué diferente? Porque este fue formado de manera diferente. A este lo trataron mal, a este lo despreciaban, a este lo lanzaban a un lado. Él iba al desierto con unas cuantas ovejitas. Allí, ahora yo te puedo decir que David tenía una batalla interna. Ahí te puedo hablar bien de David, que tenía una batalla interna. ¿Por qué? Porque en medio de su soledad, él decidió buscar a Dios. En medio de su tristeza, esa tristeza provocó que él se acercara a Dios. Ahí estamos viendo a un David lleno de emociones, de sentimientos, de deseo, de anhelo, pero todos direccionados a Dios. Todo direccionado a Dios. Dios no escoge a David porque a él le dio la gana. Dios escoge a David porque David le mostró sin ser nada que él le amaba.
No era nadie en David todavía, y desde temprana edad, y esto es para los jóvenes que piensan que Dios no lo está viendo y están desperdiciando su juventud. David, cuando fue escogido y ungido, se dice que pudo haber tenido entre 16 y 18 años. Quiere decir que él empezó a experimentar la presencia de Dios desde los 12 años. Según la ley hebrea, desde los 12 años el niño puede ir al infierno y puede ir al cielo. Desde los 12 años dice la ley que ya él es responsable de sus actos. Y a los 12 años, porque a los 30 se le consideraba una persona madura. David empieza a acercarse a Dios porque su familia terrenal no le aceptaba. Ahí hay dos teorías, no vamos a entrar en las teorías. Amén. No vamos a entrar allá por el motivo, pero hay dos motivos por el cual le trataban así. La cuestión es que David estaba experimentando muchas cosas que hoy tú y yo experimentamos. Abandono. Por eso él escribe: aunque padre y madre me dejen, aunque papá y mamá me abandonen, aunque ellos me den la espalda, aunque ellos no me quieran tener cerca, aunque ellos no me quieran amar, con todo Jehová me recogerá. Porque él experimentó el abandono, la separación, la distancia de sus padres. David experimentó eso. David te puede decir: yo sé que es que no te tomen en cuenta, que tus hermanos te traten en poco, porque David era flaquito y sus hermanos eran fuertes y grandes. David está experimentando la tristeza, la soledad. Tiene una batalla interna, iglesia. Lo que se suponen que tenían que amarlo y formarlo, le dieron la espalda a temprana edad. No importando el motivo por el cual llegó David a la tierra, sus padres debieron de amarle, pero no lo hicieron. Batalla interna, están peleando por la aceptación de la familia, pero la familia no te acepta. David experimentó eso. Pero David no se dejó vencer. David, temprana edad, fue a los pies de su creador. Y allí, en medio de esa soledad, en medio de ese quebranto, hermanos, el trabajo de pastorear ovejas es para un hombre de 30 años, 25 años, una persona fuerte y capaz de darle frente a las fieras. ¿Qué hacía un niño de 15 años, 14 años en el desierto con unas cuantas ovejitas? Desde temprana edad, David se convierte en un pastor. Y lleva esas ovejitas a larga distancia. Eso quiere decir, si usted estudia, el pastor sale con su oveja y queda 2 o 3 días fuera. ¿Qué hacía David a esa edad en el desierto? ¿Dónde estaba su papá y su mamá? Y los niños de hoy, como quien dice, son de cristal. ¿Por qué? No pueden soportar eso. Pero David te está diciendo: yo tuve una batalla interna. Mamá y papá no me amaban. Mis hermanos tampoco. Mi compañía eran unas ovejas. Pero él encontró refugio en Dios. Por eso él dice: tú eres mi refugio. ¿Por qué tú crees que salen esos salmos de David poderosos? Porque él experimentó una batalla interna tan poderosa que la libró y venció.
no estaba lleno del Espíritu Santo, no lo estaba. Y él venció. Y usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Dice que cuando fue Samuel y dice, Dios me ha enviado aquí, preséntame a tus hijos. Y sale el más grande. Y Samuel lo ve y dice, este se parece a Saúl, este es. Y Dios le dice, detente, que no es él. Yo no miro como mira el hombre. Yo no miro lo alto y lo fuerte. Yo miro el corazón. Así que elimine ese versículo de su arsenal para justificar la manera de vestir. Elimínelo, busque otro. Porque ahí se refiere a lo alto y a lo fuerte. Entonces trae el otro. Y pasaron todos. Y Samuel está quedando ya loco. Samuel, ¿qué locura es esta? Tú me enviaste aquí y no hay ninguno. Isaí, estos son todos tus hijos. Ah, me falta uno. ¿Quién? David. ¿Y dónde está? Está con las ovejas. Bueno, pues tú sabes qué vamos a hacer ahora. Ahora Dios pone en su lugar a Isaías a través de Samuel. No vamos a comer hasta que él cheque. Dios le está dando su lugar. El lugar que nadie le daba a David, Dios se lo dio a la mesa. Dios se lo da. Cuando tú no quieres darle lugar a la persona, Dios le da su lugar. Dios se lo da. Y tienen que esperar, porque ahora el profeta, el ungido, está diciendo, esto va a pasar así. ¿Tú crees que le gustó eso a sus hermanos? Pero se tienen que tragar la rabia, porque ahora entró el dueño de todo. Y vamos a esperar al que tiene el corazón conforme al mío. No es aprobado por ustedes, pero fue hallado fiel delante de mí. Y él que fue despreciado ahora lo va a gobernar a ustedes. Y enfrente de todo, cuando llegó David, le derramó el aceite de la unción. Y en ese momento el Espíritu Santo, mire, Saúl fue desobediente y fue desechado, pero el Espíritu todavía no lo había dejado. En el momento, lea la Biblia, en el momento que Samuel vierte el aceite, el Espíritu sale de Saúl y entra en David. ¿Usted está viendo eso? Ya fue desechado. Pero en el momento que fue ungido David, el Espíritu deja a Samuel. A Saúl, disculpe. Y toda la casa vio que había un nuevo rey. ¿Y tú crees que las cosas cambiaron? ¿Tú crees que las cosas cambiaron? No me sorprende. A mí no me sorprende. Cuando yo vi eso, el Señor me dijo, no te sorprenda, Dimas. Siguieron con la misma mala actitud contra David. O sea, que la llenura del Espíritu no fue la solución a sus problemas. Y yo no te voy a predicar a ti, ven a los pies de Cristo, que tus problemas se van a solucionar. No, negativo, eso no es una mentira. Porque Jesús dice que en este mundo, aunque no me tengas a mí, vas a tener aflicción. Y el que me dice a mí que en el mundo le va bien, está mintiendo, porque está lleno de aflicción. Porque este mundo produce problemas, tribulación, aflicción. Seas cristiano o no seas cristiano, la muerte te va a visitar, la enfermedad te va a visitar, la escasez te va a visitar. El detalle es que cuando venga la tormenta, ¿cuánta pérdida vas a tener? El que está en Cristo no tiene mucha pérdida. Pero el que no está en Cristo tiene un problema. Y siguió David. Y siguió siendo rey Saúl. Pero ¿qué pasa?
Porque Dios no puso a David de una vez. Porque David no comenzó a gobernar. Si Samuel se para y dice, así ha dicho Jehová, este es el nuevo rey, todos hubieran seguido a Samuel, porque era el profeta de Dios, el último juez y el sumo sacerdote. Tenía 3 cargos, no era cualquiera. ¿Tú crees que David solamente tenía el corazón conforme al de Dios? Equivocado. También Samuel. Samuel dormía en la misma presencia del Altísimo y no le pasó nunca nada. Y más nadie podía hacer eso. El sumo sacerdote entraba una vez al año y Samuel vivía los 365 días al año en la presencia de Dios, respirando, tocando el arca del pacto, y no le pasaba nada. El último que la tocó murió. La batalla continúa. Aún siendo lleno del Espíritu, la batalla continúa internamente. Todavía no aceptan a David. ¿Y cómo te lo muestro? Cuando David, por su papá, le dice, llévale eso a tus hermanos. Y cuando él llega, uno de los hermanos, ¿tú crees que no te conocemos? Lo trataron mal. Él se movió. Todavía la batalla interna continuaba, aún a pesar que estaba lleno del Espíritu Santo, aún a pesar que ya había matado al oso, al león, a las fieras, aún a pesar de que habían sucedido esas cosas, todavía no lo aceptaban. Todavía tiene David una batalla interna que librar. Pero eso no lo desenfocó, iglesia. Se mantuvo. ¿Y quién hizo callar al gigante? El niño flaco, el menospreciado, el apartado, el tomado en poco. Se levantó, tomó 5 piedrecitas y usó solamente una y derribó lo que nadie se atrevió a derribar. David ya está viendo el poder de Dios trabajando en él de antemano y usted lo ha visto. Usted lo ha visto trabajar en usted y usted todavía sigue faltando el respeto, siendo desleal y no confiando en su Señor. Pero ya usted ha visto el poder de Dios, ya usted ha visto que Dios ha respaldado al ángel de esta iglesia, pero aún así usted sigue, ¿verdad? Dios le ha mostrado a usted que cuando usted ha hablado, cosas han pasado. Y la gente ha venido donde usted, justo lo que tú me dijiste pasó. Y tú dices, ese Dios, tú mismo diciendo, ese Dios. Y luego llorando que ya no quieres a Dios. Y a su nombre. Aquel tuvo que esperar algunos años. Se hace esposo de la hija del rey, Micael. ¿Sí o no? Estamos contando historia. Y todo era bonito. Saúl decía, David, tu trabajo. Y David le decía, sí, mi señor. David era el rey. Y nunca le faltó el respeto a Saúl. Siempre lo llamó mi señor. Siempre le llamó mi rey. Siempre le dio el lugar que merecía, aún sabiendo que él era el ungido. Saúl lo trató de matar en 2 ocasiones y David nunca levantó su mano contra él. Te estoy hablando que cuando le lanzó la lanza que él estaba tocando, se la lanzó. Pero David, como estaba lleno del Espíritu, se movió y la chifió. Un guerrero le lanzó una lanza. Todavía David no era un guerrero cuando tocaba el arpa para Saúl. Hay que señalar y resaltar eso. Todavía no había matado a Goliat. Luego pasó lo de Goliat. Luego se casa con Micael. Y después Saúl siente celo de David. Otra batalla interna.
¿cómo es posible que yo estoy dando mi vida por ti y ahora tú me quieres matar por lo que otros están diciendo? Que ni siquiera yo he dicho. La mujer es alborotadora, ¿verdad? En la entrada de la puerta le decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y eso enfureció a Saúl. Tuvo que dejar a su esposa. Tuvo que ver cómo Saúl se le entregaba a otro. Tuvo que irse al desierto. ¿Tú crees que sus hermanos lo acompañaron? ¿Tú crees que papá y mamá lo acompañaron? No, se fue solo al desierto. Pero Dios, quien estaba con David, le consolaba. David lloraba, David gemía, David gritaba. Porque todo eso está dentro del ser humano. Y usted grite, usted llore, usted exprésese delante de Dios. Pero no deje que eso te haga desviar tu mirada de aquel que un día te libró de lo que nadie te pudo librar. Que un día te dio lo que nadie te pudo dar. Amén. Guiado por el Señor, llega a la cueva de Adulán. Y cuando llega a la cueva de Adulán, va lleno de problemas, hermano. Va lleno de situaciones. Lea los salmos. Va atribulado, afligido. No entiende qué está pasando. Pero todavía, aún así, no quita su confianza en Dios. Tú me vas a sostener porque tú eres mi torre fuerte. Y cuando él llega, Dios le dice: te tengo un ejército. Y cuando él mira el ejército, él dice: ese es un contador. Ese es un médico que está buscándolo porque mató a alguien en una operación. Este no sabe hacer nada. Y todos los que estaban ahí eran descalificados. Pero David no vio eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando vio, se identificó y dijo: un día yo estaba así y miren lo que Dios me convirtió. Y ellos se acercaron. Ellos se acercaron a alguien que estaba lleno de problemas. David estaba lleno de problemas. Hermanos, yo experimenté eso. Cuando me andaban buscando para matar, nadie quería estar cerca de mí. Nadie, ni aún los que decían: yo estoy contigo, Dima. Cuando yo salía por esa puerta, eso estaba lleno ahí afuera. Y al ratito quedaba vacío. A veces yo lo hacía hasta a propósito, porque yo sabía que se iban ahí. Yo llegaba y me paraba. ¿Qué pasó? No sé qué. Tengo que hacer tal cosa. Y todo el mundo tenía que hacer algo. Y todo el mundo dejaba. Todo el mundo se alejó. Nadie quiere estar cerca de alguien que es un blanco, que tiene dibujado atrás un blanco. Todo el mundo evita eso. Pero esta gente vio a David y dijo: queremos que tú seas nuestro líder. Entrénanos. David lo entrenó. Y de ahí salieron los valientes. 300. Ninguno era guerrero, iglesia. David tampoco era guerrero. Dios lo convirtió en guerrero. Tú no eres un guerrero, Dios te está convirtiendo. Por eso dice: yo adiestro tus manos para la batalla. Y tú has visto que en medio de guerra que te han lanzado por aquí, hechizos por allá, tú has visto cómo tus enemigos se revuelcan en el piso. Y aún así eso no es suficiente para saber que Dios es Dios. David le quedó claro, a pesar que tenía una gran batalla interna, iglesia. Te estoy mostrando la batalla interna que tenía David. La familia no lo quiere. Pierde a su esposa, se casa con otro. Su suegro, a quien él le dio la vida en batalla, ahora lo quiere matar. El único consuelo de David se llamaba Jonatán. Porque Dios siempre te da un consuelo. Jonatán pudo haberse convertido en su verdugo, pero Jonatán decidió convertirse en ese consuelo.
¿En qué te estás convirtiendo tú? Sigue avanzando y salen estos 300 y comienzan a hacer su trabajo, su trabajo, su trabajo. Oye David que mataron a Saúl. David lloró. Porque en 2 ocasiones ahora David pudo haberlo matado y no lo hizo. Sus seguidores, sus guerreros le dijeron: ciertamente Dios te lo ha entregado en tus manos. Y ciertamente era verdad, Dios se lo había entregado en sus manos, pero él quería probar el corazón de David. Y David le muestra a ellos que no es así. ¿Cómo voy a levantarme contra el rey? ¿Y tú crees que voy a quedar sonerado de eso? Me libre Jehová de levantar mi mano contra el ungido. ¿Era ungido? No, ya había perdido esa unción. Pero alguien lleno del Espíritu de Dios. Queda claro esto. Respeta la autoridad establecida por Dios. Así es fácil. Y sigue David avanzando. Y aquel que le da la noticia a David lo atraviesa con la espada. ¿Tú sabes por qué David lo atravesó con la espada? Porque mató a su rey. No puedes quedar vivo. Ahí David cumple lo que él mismo dijo: ¿quién va a levantarse contra el rey y va a quedar en pie? Tú no puedes quedar en pie. Y le dio muerte. Ahora David queda gobernando. ¿Y tú crees que David tuvo todo en paz? No. No. Viola a Tamar, ¿verdad, Tamar? Salón, mata, no. Todos ellos son hermanos del mismo papá. Ahora Salón quiere matar a David. Usted está viendo todo el problema y todo el pleito que tenía David. Usted está viendo esa guerra. ¿Cómo se sintió David cuando escucha que Amnón violó a Tamar? ¿Cómo tú crees que él tomó esa noticia? ¿Qué le va a hacer? Es su hijo, pero ella es su hija. Para mí David se estaba volviendo loco. Y al año siguiente, ¿tú crees que David no sabía? David sabía. Pero Salón le dijo a Tamar: quédate tranquila, no haga un alboroto. Y luego le da muerte a Amnón. Ver un padre que su hijo mayor mata al hijo menor no es fácil. En la mente hay una batalla grande. Porque cuando tus 2 hijos pelean, a ti te quiere dar algo. Tú te vuelves una fiera en ese momento. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ímpetu de la pelea, si tú ves que se van a hacer daño y tú los dejas, es porque tú no le amas. Pero una madre que ama va a resolver eso. Se va a volver loca en ese momento, pero va a poner orden. Y entonces en el dilema, el hijo acá molesto, el hijo allá. Ahora, ¿quién decide? ¿De quién vas a estar? Si los 2 son tus hijos, los 2 son tus hijas, ¿qué vas a hacer? Así estaba David. Ahora dígame usted cree que David no tenía una batalla interna fuerte como la que usted tiene ahora? Le pregunto: ¿algún hijo de usted ha matado a su otro hijo? ¿Algún hijo de usted ha violado a su hija? ¿No le ha pasado eso? Entonces usted no sabe qué es esa batalla todavía. Usted sí ha experimentado la soledad que lo aparte en su familia, ¿sí o no? Eso sí lo ha apartado. Por muchos años trata que tus hermanos te amen, pero todavía no te aman. Bueno, pues David pasó eso y un poco más. Y esa batalla interna se volvió intensa, pero no hizo que David le diera la espalda a Dios.
no hizo que David le faltara el respeto a su autoridad. No hizo que David fuera desleal. No hizo que David desconfiara de Dios. No hizo que esas 4 cosas pasaran en su vida. Él siguió confiando en Dios. Él siguió respetando aún a los profetas que él podía matar. Usted sabe que los reyes podían matar profetas. Podían matar profetas. Y él respetó profetas, respetó al rey. Nunca dejó de confiar, se mantuvo leal a Dios, aun a pesar que cometió errores. Y ese es David. ¿Quién mejor que David para decirte que tuvo una batalla interna tan intensa? Pero si no te queda claro, te llevo a Pablo. Pablo viene de una familia adinerada. Para los que creen que Pablo era pobre, están equivocados. Pablo era griego. Y para ese entonces, dice la historia, en cualquier libro secular lo puedes encontrar, que en esos tiempos el hebreo o el judío que era griego era porque tenía dinero, porque eso se compraba. O sea que tenía que tener plata para poder comprar la nacionalidad griega. Y David y Pablo era griego. Era ciudadano romano. Por eso él exigió ver al César, compadecer ante él. Bueno, pudiente, ya lo tenemos claro. Criado bajo la falda del mejor maestro de ese momento, Gamaliel. No era sacerdote, no nada. Era Gamaliel, nieto del que fundó esa doctrina de los fariseos. Gamaliel era respetado. ¿Y por qué te lo digo? Porque en un censo que estaban haciendo, de qué iban a hacer, qué iban a tomar una decisión con respecto a los cristianos, él se levantó y dijo, no hay necesidad de hacer nada. Si es de Dios, va a permanecer y no vamos a estar librando una batalla contra Dios. Y si no es de Dios, va a parecer como los demás. Y lo escucharon todos, aún el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Gamaliel era respetado, una persona con mucho conocimiento, no era cualquiera. Bueno, pues ese fue el que crió espiritualmente a Pablo. Por eso Pablo en su defensa dice, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, criado bajo la falda de Gamaliel. Por eso lo dice. Cuando él menciona ese nombre, todos conocen ese nombre, que era uno de los mejores en ese entonces. Bueno, celoso de la ley farisea, persiguió a la iglesia. Y cuando se convierte a Cristo, también tuvo su batalla interna. Por eso él dice, yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo, porque él tenía batalla interna. Cuando lo veían, la gente se espantaba y decía, él mató a mi hermano, él aprisionó a mi hermano, él fue que golpeó a fulano. ¿Cómo él está aquí? Por eso Ananías dijo, ¿qué es esto? Aún acá tiene autoridad este hombre. Aún acá tiene autoridad, porque tenía autoridad allá y ahora acá también. ¿Cómo es esto, Señor? Tranquilo, Ananías, instrumento último es. Y él tiene que entender cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Así que ve que ya él te vio. Él vio, eres tú. Te vio a ti orando por él y la escama caía. Poderoso, ¿ah? Todavía no había sido bautizado en agua ni había sido lleno del Espíritu Santo, pero ya le había visto una visión. David, tal como le sucede también a Pablo, fue despreciado. El único de su familia que se convirtió fue Pablo, más nadie. ¿Y cómo Pablo golpeó su cuerpo? Mediante la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero llevarte a Gálatas.
El libro de Gálatas, vamos un momentito a Gálatas. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fue lleno de todo esto. Ese fruto es esencial para que la guerra espiritual tú la puedas ganar. Porque hay una batalla interna dentro de ti. Y esta llenura va a la parte interna tuya. Por eso tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Por eso tú necesitas la llenura del Espíritu Santo. Por eso tú necesitas el Espíritu Santo. Porque Él va a la parte interna, a esa parte interna donde está el pecado remanente. Ese residuo que quedó en nuestro miembro. Bueno, pues allá va el Espíritu. Porque Él va a hacer guerra contra la carne. Bueno, tú necesitas el Espíritu Santo. ¿Y por qué te cito Hechos 17:6? Porque yo no concibo en mi mente que un mundano te diga a ti que tú tienes que hacer y tú lo hagas. Yo no concibo eso. Si tú fuiste salvado para trastornar el mundo, no para que te trastornen a ti. Entonces tú quedas trastornado diciendo, ay, y si no lo hago no me va a hablar. Que tú tienes que trastornar. Hermanos, cuando tú no golpeas tu cuerpo, tú estás desobedeciendo la ley de Cristo. ¿Y cómo es esto, pastor? Bueno, mira, te explico esto con el ejemplo. Cuando Jesús terminó de ayunar, no tenía hambre. Él podía, y se le era lícito, transformar la piedra en pan, ¿sí o no? Ya terminó. ¿Cuál fue el problema? Que en ese preciso momento se le apareció Satanás y le dice, así que tú eres el Hijo de Dios. No, pues convierte la piedra en pan. Y aunque él lo podía hacer, él no cayó en ese juego. ¿Tú sabes por qué? Porque si él la convertía en pan, ¿qué estaba haciendo? Obedeciendo a Satanás. Aunque no le fuera malo lo que él iba a hacer. ¿Usted me está comprendiendo? No le era malo. Jesús podía convertir la piedra en pan, pero no lo hizo simplemente porque Satanás se lo dijo que lo hiciera. ¿Cuál era la voluntad de Satanás? ¿Cuál era la voluntad de Satanás? Usted me corrige si estoy equivocado. La voluntad de Satanás era que Jesús convirtiera la piedra en pan. ¿Me equivoco? Esa era su voluntad, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Jesús más adelante? Que él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Es o no es? Como esa no fue la voluntad de Dios, Jesús le dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No la voy a convertir porque me lo estás pidiendo tú. Y yo no vine a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Juan? Sé imitadores de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Sé imitadores de Cristo como hijos amados. Si dices que permanece en Él, bueno, pero te lo voy a citar textual. Si dices que permanece en Él, debes de andar como Él anduvo, dice Juan. Y Pablo te dice, sé imitadores de Dios como hijos amados. Sería correcto que Jesús convirtiera la piedra en pan para demostrarle a Satanás que él podía hacerlo. Algo sencillo, algo que no se te es pecado hacer, a ninguno. Satanás se lo presenta, no es pecado. Si ya tú ayunaste, conviértelo en pan, pues, para que yo vea que tú eres hijo de Dios.
cuando tú haces lo que el mundo te está diciendo, tú dejaste de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Satanás a través de este sistema. No, pero yo lo hice porque, ¿por qué? Por lo que sea. ¿Quién controla el sistema caído? Dios. No, Dios le dio esa potestad a él. Por eso él dice, todo esto me fue entregado a mí y yo se lo doy a quien yo quiera. Estaba hablando con toda autoridad porque Dios se lo había dado. Todos los reinos de la tierra están en la mano de Satanás, con límites, pero están en la mano de Satanás. Pero Jesús vino a trastornar el imperio de Satanás. Jesús vino a trastornar las tinieblas. Por eso que cuando él llega a la sinagoga, aquel endemoniado le dice que has venido a atormentarnos. Sabemos bien quién tú eres. Jesús vino a trastornar este mundo con su luz. Ahora mi pregunta es, ¿tú no eres luz? ¿Por qué tu luz se apaga? ¿Por qué? Y yo le cogí ese ejemplo a mi papá. A mí no me importa quién sea. Mi mamá sabe. Mi esposa sabe. No me importa quién sea. Si me dices algo que me va a poner en problema con Dios, lo siento, no lo voy a hacer. En otras palabras, decía el hombre, no me pongas a escoger entre Dios y tú, porque voy a escoger a Dios. Eso fue lo que hizo Jesús al momento que Satanás le presenta la idea. Le presenta la idea. Le presenta la idea. Tienes hambre, convierte la piedra en pan. Una buena idea. Ay, de verdad, tengo hambre. Piedra, pan. Se acabó el asunto. Todos tuviéramos bajo el yugo todavía de la esclavitud. Pero Jesús vino a trastornarlo. Y por eso Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. ¿Y cómo lo voy a golpear? Llenándome de amor, de gozo, de paz, de benignidad, llenándome de eso, porque esa es la voluntad de Dios, que yo sea lleno del Espíritu de Dios. Esa es su voluntad y la voluntad de mi Señor Jesús, que todos seamos llenos. Por eso Jesús dice, rogaré al Padre para que envíe al otro consolador. A su nombre. Dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. También me deja ver en el contexto de la guerra espiritual interna, que es la más frecuente, la más intensa, ya que tenemos deseos, amén, producido por el Espíritu Santo y producido por la carne. ¿Cuál deseo vas a atender? El deseo del Espíritu Santo es presentarte ante tu amado esposo, tu novio esposo, como es digno, sin mancha y sin arruga. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Lo inició el amado, pero lo continúa el Espíritu Santo. Ese es su trabajo. Tú no puedes cambiar eso. Tú nunca vas a poder cambiar al Espíritu Santo. Él vino con un trabajo y ese trabajo Él lo va a hacer porque lo tiene que hacer, porque te tiene que presentar a cada uno de ustedes delante del amado sin mancha y sin arruga. Y si eso representa que Él tiene que hacer cosas temibles en tu vida, Él lo va a hacer. Por eso Jesús le dice, si el ojo te impide entrar, sácatelo. Jesús te está diciendo, mi consejo es que te lo saques. ¿Cómo me voy a sacar yo un ojo? Eso me va a doler, sácamelo tú. No, sácatelo tú. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, ¿qué quiere decir esto? Va a ser más doloroso si te lo quito yo que te lo quita tú mismo.
Y a su nombre. El Espíritu Santo tiene deseo, la carne tiene deseo. ¿Cuál deseo vas a atender? ¿Cómo empezaste el año? Lo que mal empieza, mal termina, dicen. ¿Sí o no? ¿Cómo empezó tu año? Ya va a terminar mal porque empezó mal. Bueno, el Señor te habló hoy. Haz el ajuste. Porque humanamente, cuando tú empiezas algo, humanamente empieza mal, va a terminar mal. Humanamente, si empiezas algo bien, humanamente puede terminar mal también. ¿Usted me entendió? Porque usted es humano. Pero si usted inició algo por su propia voluntad, su voluntad, porque le dio la gana hacerlo así, empezó mal, déjame decirte que Dios es más poderoso para revertir eso. Y si tú pones eso en la mano de Dios, acabaste de hacer algo bueno. Y lo que bueno empieza, bueno termina en la mano de Dios. Porque no hay nada que lo detenga, iglesia. Nada. Pablo resume toda una teología increíble de desobediencia, nos lo resume en un versículo. Y si tú quieres saber algo de tu desobediencia, y sabemos que el que guarda sus palabras, ese es el que ama, vemos que en nosotros hay un espíritu que tiene deseo y pone el querer como el hacer su voluntad. ¿La voluntad de quién? ¿Del espíritu? No. ¿Qué dice el espíritu mismo? Jesús, ¿qué dice del espíritu mismo? Él no viene a hacer lo suyo, Él viene a tomar de los míos y hacértelo saber. Él viene a glorificarme a mí. El Espíritu no viene a hacer lo que Él quiere. El Espíritu viene a glorificar al amado, al que venció, al Cordero y León, al Señor de señores, al Todopoderoso. A Él vino a glorificar. Por lo tanto, Él pone el querer como el hacer su voluntad. La voluntad de tu amado es Jesucristo. Él viene a poner esa voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Jesucristo? La voluntad del Padre, ¿verdad? Sabemos que esto no es fácil. Por eso hablamos de la batalla interna. Y de repente esto puede incomodarte, pero lo siento mucho. Lo que te estoy dando es para que tú puedas tener herramientas, como decía la profecía. Yo estoy aquí para capacitarte. Si tú te quieres dejar dominar por el mundo, porque es tu hijo, porque es tu hija, porque es tu nieto, porque es tu bisnieto, porque es el hijo de tu ojo derecho y este es el ojo izquierdo, le voy a agradar. Déjame decirte que nada de eso va a cambiar lo que dice las escrituras, que en el momento que dejaste de hacer la voluntad de Dios por hacer la voluntad de alguien que está bajo la influencia de este sistema caído, quien lo controla, Satanás, pecaste. 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 Y no era malo, pero se volvió malo para ti, porque quien te lo pidió fue alguien que está bajo el sistema caído, y tú sabes que eso no debe de ser así. ¿Qué estamos haciendo? El deseo de la carne. Muchas veces el Espíritu te dice no, pero la carne te dice, pero es tú. Es tu hijo, es tu hija, es tu hermano, es tu papá, es tu mamá. Y el Espíritu te dice, no, no hagas eso. Y tú dices, pero yo tengo que obedecer a mi padre. Pero el Espíritu te está diciendo, no haga eso. ¿Quién es mayor? Pues. Pero el Espíritu no me dio nada. Límpiate el oído, pues. De repente no lo estás escuchando porque está obstruido. Si tú lees la Biblia, el Espíritu tiene más herramientas para poder combatir contra la carne. La estrategia de Satanás es aumentar nuestros deseos. Esa es la estrategia. Y eso lo vemos en 1 Crónicas 21:1, ¿verdad? Vemos cómo Satanás incita a David.
un censo. Ahora mi pregunta es, ¿qué hay de malo con el censo? ¿Qué hay de malo con el censo? No hay nada malo. Yo no vengo aquí a alertarte porque están haciendo censo y todo lo demás y la cosa, no, yo no vengo a alertarte. Pero sucede que Satanás incitó a David. ¿Por qué murieron gentes? ¿Fue Dios quien le dijo a David que hiciera censo? ¿Quién le dijo a David que hiciera censo? ¿Quién lo incitó? Usted está ahora entendiendo mi punto. Porque se dejó incitar por Satanás en algo que de repente no era malo. De repente no era malo. Se convirtió en una horrenda plaga para el pueblo, muriendo miles de personas. Dios no ve con buenos ojos que Él te está gobernando y luego tú quieras obedecer lo que dice el sistema del mundo. Dios no lo ve con buenos ojos. Y ese es el pleito que yo tengo. Y muchos lo van a tener conmigo. Usted me disculpa. Mi intención no es hacerte cambiar. Mi intención es darte la palabra para que ella te cambie. Pero algo sí que le digo, no pierda el tiempo tratando de cambiarme. Porque si me dejo cambiar, ¿tú sabes lo que me va a pasar? Prefiero que no me hable a que la mano de Dios caiga sobre mí. ¿Sabes lo que David sentía cuando la mano de Dios cayó sobre David? Que se envejecían sus huesos y su verdor se convirtió en sequedad. Terrible. Y nada más le hizo Dios así. Ni siquiera le pegó, nada más le dejó caer la mano. Bueno, eso es lo que sucede. ¿Qué hace Satanás? Aumenta tu deseo. Te incita en cosas que sabe que no está mal, pero te incita a hacerlo de manera desordenada. Como en el caso de David, lo incitó a hacer un censo y contó a la gente y comenzó a morir personas. Hermanos, yo cuando leí eso yo dije, Dios mío, usted me va a perdonar, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué por un censo muere tanta gente? Y yo leía y leía y leía. Y el Señor me dijo, elige bien. Cuando yo no entendía, simplemente yo repetía lo que yo leía. Cuando yo comencé a hacer lo de la batalla interna y comencé a ver cómo Satanás opera, entonces entendí que Satanás provocó en David un deseo por querer saber cuánta persona había. Satanás lo hizo. No hay nada de malo en contar a la gente. Lo malo fue dejarse motivar, guiar por Satanás. Entonces entiendo lo que dice, que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y cuando veíamos las clases del viernes, entendimos que es un principio desde la fundación del mundo. Así Dios lo estableció cuando separó la luz de las tinieblas. Vio que la luz era buena, no dijo que las tinieblas eran buenas, vio que la luz era buena y hizo una separación. Mientras haya luz no va a haber oscuridad. La única manera que haya oscuridad es cuando no haya luz. Entonces, desde ese entonces hasta el sol de hoy, se entiende por qué la luz no tiene nada que ver con la tiniebla. Porque fue algo que el mismo Dios hizo. Entonces Satanás, sabiendo que en cada uno de nosotros hay deseos, él lo viene a exagerar, él lo viene a aumentar. Recuerda que el enemigo ha conquistado muchas almas por medio del placer. Y debemos entender que el enemigo tiene claro que las emociones y los deseos de los humanos son importantes. No van a desaparecer, van a estar contigo hasta que tú fallezcas. Van a estar allí. Aunque el placer fue puesto por Dios en nosotros como los gustativos,
olfatorios, táctiles, auditivos, para poder sentir. Lo que hace el enemigo es incitar a la persona a gozar los placeres que Dios ha creado en momentos, en formas o en grados que Dios ha prohibido. No es malo. Todo lo que toca a Dios lo convierte en bueno, ¿sí o no? ¿Y lo que toca a Satanás? ¿Cómo pues me voy a dejar dominar por alguien? Es que si no lo hago me van a ver raro. Mírame raro. Ya a mí me ven raro. Gloria a Dios. Soy antisocial. Gloria a Dios. Tienen un mal pensamiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Jesús le llamaron Belzebú. Gracias, porque a mí todavía no me ha dicho Belzebú. Y cuando me dice, eres el diablo, te vas al infierno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Jesús no lo condenaron, pues. No blasfemaron contra él. ¿Tú crees que me va a ofender lo que tú me vas a decir? Que yo soy malo y eso no me ofende. Porque en realidad lo que yo opine o lo que usted opine de otra persona no tiene que tener importancia. ¿Tú sabes por qué para mí no tiene importancia? Es como que si usted me estuviera hablando en otro idioma. Como no entiendo, no le presto atención. Sí, en serio. Si alguien viene y te insulta en chino, tú no sabes, tú te ríes y da mal. Si eres mundano, dice la tuya de nuevo. ¿Verdad? Si eres cristiano, estás loco, ¿qué estás diciendo? Y te vas riéndote. Pero que te lo diga en español, te hierve la sangre. Ay, ahora vas a conocer al Cristo que no se toca. Vas a conocer el poder que no se ve, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos metemos en el corito, voy a bajar unción, poder y gloria. Tú vas a ver que Dios te va a visitar. ¿Pero por qué me importó? Porque estoy entendiendo su palabra. Estoy prestando la atención a sus palabras. Bueno. A mí me han dicho de todo. Al final, sigo avanzando. Un tropiezo. Son necesarios, yo lo veo así, son necesarios. Y no se trata de caer, sino de mantenerme en el camino. Soy torpe, Señor, perdona mi torpeza. Vuelvo y me levanto y sigo avanzando. Porque aunque sea torpe, y si me mantengo en el camino, voy a ser salvo. Eso lo dice el libro de Isaías. Aunque sea torpe. Y lo tengo guindado en un cuadro que me lo hizo mi sobrina ahí. Siempre que entro lo leo. Siempre lo leo. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, aunque sea torpe, Dimas, se mantiene en el camino, va a ser salvo. La idea es mantenerte en el camino, no salirte. Y para mantenerte en el camino tienes que hacer cosas y dejar de hacer otras. La verdad, no se trata de solamente no hago nada. Tengo que hacer cosas y dejar de hacer cosas. ¿Cómo vemos? En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer, y vio. ¿El sentido de qué? De la vista, ¿verdad? ¿Qué usó Satanás para llegar a Eva? Los ojos, mira, ve, y miró Eva. ¿Tú sabes por qué Eva cayó? Porque hizo lo que Satanás quería. Le dijo, mira, y ella miró. Ya es suficiente, no tengo que decirle más nada. Lo demás está hecho. Cuando Satanás te dice, mira, no mire. Mira que de verdad está pasando, Jehová te reprenda. Mira, fulano dijo eso, es verdad, aunque sea verdad, no me importa. Ahora no le voy a prestar atención. Porque me lo estás diciendo tú. Cuando un mundano me dice algo, esas palabras se restan importancia. Yo vi a fulano de tal haciendo tal cosa, y ahí está la prueba. Hermanos, créame, yo soy como mi papá, conozco infinidades de personas. Y como mi papá conocía a otras tanto, por medio de conocer a esas tanto también. Y me han dicho, mira,
Ahí está el video, ahí está la foto. Y yo, ¿y qué tú quieres que yo haga con eso? ¿Para qué tú me estás diciendo eso? Deja eso. Y usted no ha oído de mí decirle algo a ustedes. ¿Verdad? ¿A qué tú le estás prestando atención? ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás probando? ¿Qué estás oliendo? ¿Lo que Satanás te presenta o lo que Dios te está ofreciendo? ¿Qué está pasando? Vio, y cuando vio, entonces lo vio agradable. Ahora mi pregunta es, ¿qué está haciendo Satanás? Aumentando el deseo de Eva de comer el fruto. Y vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo vio agradable, ahora lo codició, lo quiero. Satanás estaba al lado de él diciéndole, míralo, ahora está agradable, codícialo, cógelo. No dijo más nada, más le dijo, mira. Así que no puedes comer de ningún árbol aquí. No, solamente ese, ¿ve? Fácil. Gracias, Eva. Ni siquiera te tuve que decir nada. Tú misma me indicaste allá. No le hagas caso a Dios. Y Dios sabe que el día que tú comas de eso, lo volvió a ver por segunda vez. Vas a ser como él. Sí, y lo vio por tercera vez. Por eso sale la teoría que no mires 3 veces. Esa teoría no es tan cierta. En la primera quedó enganchada Eva. Por eso miró 2 veces. No mire la primera porque vas a ver la segunda y la tercera. Y así me enseñaron, Dima, puede ver una vez, pero no mira una segunda. Y si mira una tercera caíste. No, en la primera caíste porque te enganchó. Porque en la primera que la vio, lo vio agradable y lo codició. Y Satanás ahí nada más viéndola, no hizo más nada. Aumentó el deseo. ¿Qué hace Satanás desde el jardín del Edén? Aumentar tus deseos, tus pasiones, tus anhelos de manera desordenada para que desobedezcas a Dios. Ese es su fin. ¿Cuál fue el fin de Satanás con Eva? Aumentar ese deseo para que fuera desobediente. Yo sé que esto es una batalla. Yo sé que a veces tú no quieres hacer la cosa. Yo soy humano también. Créame que a veces yo no quiero ni pararme aquí. Y digo, a Dios, no voy a hacer nada. Yo sé, yo le entiendo también a usted que usted a veces no quiere ni venir. Yo lo comprendo y acepto que piense eso. Porque esto es una batalla interna. Pero por eso dice el mismo Jesús, solo los violentos. Violentos. No quiere decir que si mi hijo no es de Dios y me dice, papá, vamos a hacer tal cosa, yo lo voy a agarrar por el cuello. Yo no voy a hacer eso. No. Violencia, ¿qué es? Respétame, hijo, ¿qué te pasa? Yo no voy para allá. Y ya. No, mamá, tú puedes hacer tal cosa. Jehová te reprenda. Repréndala. No, ay, no, esa es mía, no lo voy a reprender. Repréndala. ¿Tú crees que Jesús no amaba a Pedro? ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién amaba más que a Pedro? Dígame, ¿quién? ¿Quién amaba más que a Pedro? ¿Había alguien que amara más que a Pedro que Jesús? Nadie amaba más a Pedro que Jesús. Jesús lo amaba con todo su ser. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora no te estoy diciendo que llames Satanás a tu hijo o a tu hija. Te estoy diciendo que lo reprenda, que reprensión, llamarle la atención. No insultarlo, eso no es reprender. Reprender es llamarle la atención con toda autoridad. ¿Qué te pasa? No haga eso. No, que aquí mando yo y usted hace lo que yo digo. Ya, para de contar. Yo estoy grande, tengo familia, yo no puedo hacer lo que me da la gana con mi mamá. No puedo. No puedo. Yo sé que el trabajo de la abuelita consentía a los nietos, pero mi mamá a mí no me consintió.
me consintió mi abuelita. Ella me consentía. Ella venía casi siempre